Centinelas eternos. ¿Qué es un centinela? Es un guardia dedicado a vigilar en todo momento el puesto donde lo han mandado a estar destacado. Y antes de iniciar la predicación, yo quiero que se imaginen la siguiente escena conmigo. Si gustan, cierren sus ojos. Piensen en este personaje que me inventé. No conozco a ningún Juan, por eso le puse Juan. Creo que no hay ningún Juan aquí en la iglesia. Entonces, bueno, si hay un Juan, bueno, pero ya ni modo. Juan era este padre de familia con esposa e hijos que, aunque no son ese modelo de familia ejemplar, sí representan a la típica familia. Una familia conservadora, con 2 hijos, una esposa ama de casa. Los hijos, uno está en la primaria, el otro está por salir de la secundaria. Este personaje, hay que decirlo, es un gerente de una empresa, tiene un puesto estable, con muchos años, y tiene un sueldo decoroso. No es rico, no tiene grandes posesiones, pero sí le alcanza para que por ahí del día 29, 30 de cada mes pueda ir al Oxxo a comprarse una coca tranquilamente de 3 litros, ¿no? Antes de que se me olvide, Juan, este personaje, también es ujier de su iglesia. Él es un hombre que habla mucho de defender la fe, es un hombre que en todo momento se pone como esa persona ejemplar delante de los demás para dar cátedras de lo que es la moral. Y un día, sin esperarlo, él, en su trabajo, contratan a una mujer, a una compañera nueva de trabajo que empieza a mostrarle especial atención a él. Al principio Juan, pues simplemente lo ve como una conversación ocasional, y con el paso de los días esto se va volviendo más personal, hasta el punto que un día, después de una larga jornada de trabajo, deciden ellos a irse a tomar un café porque fue muy pesado. Y durante la plática queda en evidencia que los dos se gustan, tienen algo más que una amistad entre ellos. Y bueno, vamos viendo que él tiene un dilema en su corazón. Empieza a tener una batalla interna entre sus deseos y su compromiso con Dios, con su familia. Empieza a pensar en todas esas posibilidades que esa reunión le han abierto. Esa noche, cuando Juan vuelve a su casa, lo hace con un corazón pesado, sintiendo un conflicto entre las acciones, y empieza a recordar que en algún lugar de la Biblia dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Juan se dio cuenta que, a pesar de sus buenas intenciones, él había dejado su guardia baja. Había permitido que la tentación llegara a su vida. Y de eso quiero hablar el día de hoy, de la tentación, hermanos. Porque a pesar de que todo el mundo lo conoce, es un tema del cual se habla muchísimo. Yo sé que a muchos el pecado les ha cauterizado la mente. Es decir, ya no tienen esa brújula en la cual pueden decidir entre el bien y el mal. Para ponerlos en ejemplo, ya no tienen ese rechazo al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se ha metido tanto en sus vidas que lo ven todo normal. Hay gente que, si tú hablas con ellos y les preguntas ¿cómo te va?, te dicen: muy bien, pastor, pero fíjese que si me ponen una cerveza enfrente, híjole, no puedo decir que no.
O si me habla fulanito, tengo que salir corriendo. Si me habla fulanita, no puedo negarme. Me ganan las ganas, es lo que muchos dicen. Y no entendemos o no entienden que la tentación es una realidad que se presenta en la vida de todos. La mayoría de los creyentes se quieren hacer de la vista gorda pensando que no tienden a ser tentados. Pero cuando tú empiezas a buscar el significado de lo que es la tentación, bueno, nos damos cuenta que esto se manifiesta como una invitación a pecar, a desobedecer a Dios y a seguir nuestros propios deseos egoístas. Y hasta ahí, bueno, podemos decir, ok, sí, pero aún en la Biblia, Santiago va más allá. Él nos deja en claro de dónde nacen las tentaciones y a dónde te llevan las tentaciones. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, grábeselo. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Siguiente. Perdón, me pasé. Mi esposa y yo fuimos líderes de células, como algunos de ustedes. Tuvimos algunos cargos en la iglesia, algunos ministerios. Y lo que yo pude, en estos años, lo que yo pude ver, que es una constante, es que cuando tú tienes un rango, digámoslo así, más elevado que otros hermanos que se congregan, te buscan para pedirte consejos, pareciera. Pero lo que realmente quiere la gente no es un consejo. La gente quiere validación, quiere que alguien al que supuestamente ellos consideran con un grado más alto de santidad o un puesto más elevado en la iglesia, les puedan dar un permiso para pecar. Porque cuando se te acerca alguien para decirte, pastor, fíjese que yo tengo una duda, ¿puedo hacer esto? Desde el momento que alguien te dice, ¿puedo hacerlo?, es porque lo estás dudando. Es porque claramente sabes que hay algo mal con esa decisión que piensas tomar. Entonces la gente se hace tonta. La gente va contigo, va con el líder, va con su hermano, con la persona que más confianza le tenga. ¿Para qué? Para obtener esa validación y dejarse consumir por el pecado. Por eso Santiago dice que... Ay, ya no tiene pila, creo. Está apagado, perdón. Dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales te están seduciendo, te están arrastrando. Y llega un punto en tu vida que si tú eres cristiano, asistes a la iglesia y quieres de todas maneras caer en la tentación, vas a buscar a alguien que te valide, alguien que pueda decirte, sí, oye, tienes razón, tu esposo ya no te voltea a ver, no, pues engáñalo, no, pues, es más, consíguete a uno más joven, ¿no? Es lo que quieren escuchar. Ya llevas mucho tiempo solo, no, pues sí, tienes derecho a ver pornografía, no pasa nada, al cabo que pues así sucede, ¿no? Así lo hacen todos. O cuando necesitas dinero, puedes agarrar dinero de la caja del trabajo, total, nadie se va a dar cuenta y tú lo necesitas. A lo mejor es una bendición que el Señor te está poniendo ahí. Eso es lo que yo creo que quisieran escuchar cuando se acercan a buscar un consejo, queriendo hacer su voluntad. Quieren escuchar un no pasa nada, Dios te ama igual, Dios está contigo, amándote a pesar de lo mal que te portes. Pero Santiago, hermanos, asegura que la tentación nace de esos propios deseos que traemos cargando. Tenemos un interés y ese interés es el que se nos presenta y nos lleva a hacer lo malo, porque las tentaciones son muy personales. Yo
les puedo asegurar que lo que tienta a una persona no tienta a la otra. Habrá un hermano que se muera por ir al Salsa Fest. O fue, ¿no? No sabemos. Y habrá otro al que no le interese. Habrá alguien que diga, bueno, a mí mi problema es el alcohol, mi problema son las mujeres, mi problema es el dinero. Entonces no podemos ser tentados todos por lo mismo, pero sea cual sea tu tentación, dice la carta de Santiago, que una vez que lo empiezas a añorar, lo idealizas y esto te va a seducir. De ahí va a nacer el pecado que te va a conducir a la muerte espiritual. Y muchos navegan por la vida pensando que tienen el control, que están al mando, que en cualquier momento pueden dejar eso que les hace o lo que los está llevando a caer en tentación, en pecado. Y no hay nada más alejado de la realidad. Eso simplemente es arrogancia. ¿Por qué? Porque con el Señor o eres frío o eres caliente. O cumples su palabra o no la cumples, porque no puedes decir, es que yo estoy cumpliendo con la palabra de Dios al 80%, estoy haciéndola a un 50%. Para Dios no existe eso, o estás con Él o no. Y si tú sigues abrazando las tentaciones, ¿qué vas a hacer? Bueno, te conviertes en juez. Empiezas a juzgar a los hermanos caídos, empiezas a medirte con los que están en un pecado evidente, cuando realmente tú en lo interno también estás pasando por una situación similar, solamente que nadie la ve o no se ha hecho público todavía. Por eso dice el viejo dicho ese, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y la palabra de Dios tiene una similar en Proverbios 6:28, dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Por qué lo dice, hermanos? Porque la gente coquetea con el mundo. Piensas que tienes el control y hay hermanos que hasta te dicen, ¿sabes qué? Oye, pero mi vida no está igual a la del otro. Es que deberías de ver al que canta, o deberías de ver al ujier, o deberías de ver la vida que lleva el que abre la puerta. Y alguien que nos marca la Escritura que actuó de esa manera es Pedro. Pedro inicia una conversación con el Señor, diciéndole que Él iba a estar con Él hasta la muerte. Aunque todos se fueran, le dice Pedro, Señor Jesús, ¿sabes qué, maestro? ¿Sabes qué, rabí? Yo quiero decirte que a mí nada me va a mover. Yo voy a estar fiel contigo hasta el final. Y entonces Jesús le responde que no. Yo creo que le ha de haber dado hasta una palmadita en la espalda, le ha de haber dicho, mira Pedro, no sabes de lo que estás hablando. No tienes idea de lo que vas a hacer en unas horas. Pero él insiste todavía. Él empieza a decir, no, Señor, mira, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Unas horas después, no pasa mucho tiempo en la que se queda expuesta la relación que hay entre tener buenas intenciones y la debilidad de la carne. ¿Por qué? Porque llega Jesús, están en el Getsemaní, sube con Pedro, están los hijos de Zebedeo, que es Santiago y Juan, y les dice Jesús, miren, tengo el alma destrozada. En estos momentos tengo tristeza. ¿Por qué no se quedan aquí, velan y oran conmigo? Dice la palabra que Jesús caminó y dice que se postra con el rostro en la tierra y empieza a hablar con el Padre. Al poco tiempo regresa a donde los había dejado y dice en Mateo 26:35, Pedro le dijo,
Mateo 26:40 dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Se lo está diciendo al mismo Pedro que acababa de decirle que iba a estar con él hasta el final. Dicen los teólogos que saben mucho de esto, hermanos, que en ese momento surgió ese dicho que dice, de lengua me como un taco, ¿no? Y así estamos nosotros también, diciendo, no, Señor, yo no voy a pecar, yo no voy a entrar en tentación, porque tienes buenas intenciones, porque crees que tú dominas, pero a lo mejor lo estás diciendo de dientes para afuera. No has entendido que espiritualmente estás dormido igual que Pedro. Tienes que ver que la tentación es una realidad visible en la vida de todos los cristianos. Esto nos llega como una prueba de fe, como una prueba de nuestra fidelidad a Dios. Y es un desafío que debemos de enfrentar todos, tarde o temprano, con mucha valentía, con mucha disciplina, con mucha fe en el Señor. Porque como les digo, cada quien sabe a qué tipo de tentaciones se va a enfrentar. Pedro dice, en 1 Pedro 5:8, dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Y este pasaje nos explica cómo el diablo no descansa. Él está al acecho buscando la oportunidad exacta para hacerte caer. ¿Y qué va a hacer? Su mejor estrategia son las tentaciones, porque es algo que tú traes. Él no te va a presentar algo que sea mágico o que se aparezca, y no, va a usar las herramientas a las cuales tú ya le has permitido que existan en tu mente. ¿Para qué? Para que pueda dañar tu relación con el Padre. Ese es el objetivo. Y al final, cuando dañas tu relación con el Señor, terminas en ese camino o en esa carretera que te lleva al infierno. Vivimos en un mundo caído. El pecado y la maldad están presentes en todos lados. Prendes la tele, en el celular, en cualquier red social. Ahí está el pecado. Desde el jardín del Edén, Adán y Eva cayeron. Desde ese momento la humanidad está luchando con el pecado. Por eso el apóstol Pablo lo deja muy claro. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Ya te conté en una ocasión la historia de este entrenador de perros de pelea. Es muy famosa, a lo mejor ya la has escuchado en otras ocasiones. Él es cuestionado en un momento dado porque le dicen, oye, ¿cómo es que tú sabes qué perro va a ganar? Nunca es el mismo, siempre vemos que gana uno u otro, pero tú siempre, la constante es que tú siempre le apuestas al ganador. Y dice, bueno, es muy fácil, como yo los entreno, me esmero en darle la mejor comida al perro que yo quiero que gane. Y al que va a perder, lo mantengo solamente con la comida mínima para que no pierda el peso. Lo mismito pasa en nuestra vida espiritual. Pregúntate, en este momento, ¿cuánto tiempo le dedicaste a Dios esta semana? Reflexiona. ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Cuánto tiempo realmente leíste la palabra de Dios? ¿Buscaste su dirección? ¿Qué alimentaste más?
¿El espíritu o la carne? ¿Viste más predicaciones en internet o más memes? ¿Le diste más tiempo a la Biblia o al celular? ¿A la oración o al chisme? Porque tenemos una batalla y va a llegar la prueba donde vamos a tener que demostrar nuestra lealtad a Dios. Vas a tener que mostrar esa determinación que tienes para vivir conforme a sus estatutos. Pero si te llega la prueba y tu espíritu no está alimentado, vas a sucumbir, vas a caer, no vas a poder avanzar, no vas a poder mostrar tu fe y ese amor que dices tener por Dios. A lo mejor te encuentras como Pedro y llega el Señor y te ve dormido. Dice Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando tú superas esas tentaciones, hermanos, llega la recompensa. ¿Por qué? Porque puedes soportar. El Señor ve tu fidelidad y te dice, ok, mi hijo ya pudo acabar con esto que le minaba su crecimiento. Vamos a abrirle otra puerta, vamos a subirle de escalón, vamos a confiarle cosas aún de mayor importancia. ¿Por qué? No es que Dios sea malo, es que si no estás preparado, no te puede confiar grandes cosas. A lo mejor no puedes manejar todavía la abundancia porque te vas a perder. Y sigues cayendo en las tentaciones diciéndole a Dios, no estoy listo, a mí me gusta estar aquí. A mí me gusta todavía sentarme y esperar en la miseria en la que vivo. Entonces, hermanos, entendamos esto. Cuando tú superas las pruebas, Dios te está esperando con una corona. Dice 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en sus vidas no son distintas de las que otros atraviesan. Y este versículo, 1 Corintios 10:13, nos da las herramientas para acabar con las tentaciones. Cuando tú lo lees, te das cuenta que sigue diciendo, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces vemos que Dios es fiel, no nos va a llevar a ser tentados más allá de nuestras capacidades. Él siempre nos va a dar una salida y vamos a poder salir victoriosos de cualquier adversidad. Pero lo podemos desmenuzar. Vemos que las tentaciones son parejas. Las tentaciones no nada más las tienes tú. Por lo que tú sufres, los demás también están pasando, y eso te da consuelo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay alguien que diga, yo me avergüenzo de estar luchando con las adicciones, yo me avergüenzo de que no puedo decirle a la cerveza que no puedo decirle a esta persona que no, a las drogas que no, y te sientes solo. Es una estrategia del enemigo, quiere aislarte de los demás. Pero este versículo te da la confianza de entender que a pesar de lo que tú estés pasando, hay otras personas que también lo están viviendo. En pocas palabras te dice, mira, no te sientas la última Coca-Cola del desierto, porque así como tú estás, hay muchos. Y aparte, esos otros muchos ya lo superaron. Así que ni eres el único, ni te vas a quedar ahí. Tienes que avanzar. La tentación es una experiencia universal. Todos los cristianos en algún momento la van a sentir, y esto te debe de dar ese consuelo. Entonces, busca apoyo, busca a tu líder, busca congregarte, busca estar en algún grupo de oración. ¿Para qué? Para que puedas sacar eso, tener la confianza de entregar esa tentación al Señor. ¿Y qué va a llegar? La consecuencia de eso, vas a ver la fidelidad de Dios. Dice la palabra que
Dice la palabra que no vamos a ser tentados más allá de nuestras capacidades. No me la quites, por favor, ahí déjala. Él sabe cuánto podemos soportar. Él sabe hasta dónde vas a llegar. Y sobre todo, su fidelidad, hermanos, es para que entendamos que el Señor está caminando con nosotros de la mano, para que entendamos que nosotros no vamos solos en este camino. Él está a nuestro lado, sea cual sea la prueba a la que te enfrentes, a la tentación por la cual estés pasando, puedes reposar y entender que Dios está contigo, vigilando cada paso que tú das para que no te pierdas. Y una vez que tienes esa seguridad, vemos que hay una salida. Hay una salida que el Señor da. Dice que es que ya me la quitaron. Creo que es la siguiente. Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, hermanos, esa salida, ¿cómo va a llegar? Esa salida puede manifestarse de diversas maneras, ¿sí? Puede ser una intervención divina de Dios. ¿Cuántas personas no escuchamos que dicen, el Señor movió todo, no sé cómo le hice, pero yo entré a un trabajo, no sé cómo pasó, pero el Señor hizo que me llamaran a una entrevista y ahora tengo un buen empleo? Otras personas te dicen, yo iba a chocar y de repente, no sé, cerré los ojos y el Señor me salvó. Podemos también escuchar esa salida a través de la palabra, a través de la lectura de la Biblia. Cuando tú estás leyendo, el Señor te revela lo que debes de hacer. Cuando estás con un líder, cuando estás escuchando una predicación, cuando estás en algún congreso de la iglesia, puedes sentir el llamado de Dios, cómo está cambiando tu vida, cómo te está dando esa salida a ese problema, a ese desierto por el cual estás atravesando. La clave, hermanos, es estar atentos. La clave es no dormirte como se durmió Pedro. Que tu búsqueda por el Señor no se limite a solamente estar aquí el día domingo. Tienes que entender que esta salida va a llegar siempre y cuando tú estés buscando fervientemente al Señor. Vas a poder enfrentar la tentación con confianza. Imagínate que tú tienes esa tentación, que tú estás pasando por ese desierto y que de repente estás tronándote los dedos porque no sabes qué vas a hacer. Menos vas a poder ver la salida. Si tú estás afligido por el problema, no vas a poder buscar la salida, no vas a poder buscar la respuesta, no porque el Señor no te la dé, sino porque tú mismo vas a estar más ocupado, afligido en el problema que en la bendición del Señor. Entonces, entiende que la consecuencia de estar dentro de la fidelidad de Dios es esta salida que Él te da. Y al final dice, para que puedan resistir. Salimos, tenemos esa solución que el Señor nos proporciona y es una resistencia que no es una posibilidad, sino que esa consecuencia que viene como efecto dominó de la obediencia que tú tienes por el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya te equipó con las herramientas necesarias para superar esa tentación. Lo hemos visto en otras ocasiones, en otras predicaciones. Efesios 6:10 te dice cuál es la armadura de la fe. Entonces, hermanos, debemos de entender que este versículo te da todas las herramientas para que tú puedas hacerle frente a las tentaciones. Y aquí podría yo terminar la predicación. De hecho, la extendí porque dije, no nos podemos quedar así. Porque si nos quedamos con esto, está muy bonito todo lo que dice la palabra, todo lo que entendemos acerca de las tentaciones. Pero, hermanos, estaríamos como Pedro, llenos de sabiduría, entendiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas, pero viviendo igual,
¿Sabes cuándo vas a hacer la diferencia? ¿Cuándo vas a cambiar? Cuando empieces a pasar a la acción. Dice Romanos 12:12, no limiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y al final dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Miren, dicen, más bien dejen que Dios los transforme. Es una llamada de atención porque, como les decía al principio, ya hay muchos hoy en día que ni siquiera están conscientes que tienen que pelear, que tienen que vencer las tentaciones. Se dejan ir, ¿no? Dicen, como gorda en tobogán. O como gordo en tobogán. Ay, ya caí en tentación. Ay, ya caí en pecado, pastor. Y ahí está, ¿no? Y luego ponen hasta las frases ahí en el internet. Vivo porque sobrevivo, ¿no? Y ay, el Señor le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pero estás viviendo las consecuencias de un pecado. ¿Por qué? Porque no has dejado que Dios te transforme en esa nueva persona. Tu mente sigue igual. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Pero, dice, aprenderán a conocer la voluntad. Y cuando tú aprendes a conocer esa voluntad, también aprendes a conocer cómo debe de llevar tu relación con el Señor. ¿Qué es lo que has dejado de hacer? Porque si tú no cambias tu manera de pensar, déjame decirte que no vas a reconocer que vives preso de las tentaciones. Aquí podemos estar 3 horas, 4 horas hablando de lo mismo. Es más, te puedo estar diciendo, tirándote indirectas, estás pecando, estás en pecado, estás haciendo esto mal, que tú ni lo vas a entender. Es más, ni te va a doler. A lo mejor lo entiendas, pero el chiste es que te duela. Y vas a estar cayendo una y otra vez en lo mismo. En la Biblia hay un caso que lo ejemplifica muy bien. Un día Dios le dice a Natán, oye Natán, mira, tienes que ir y hablar con David porque creo que ya está medio chiflado, ya se le están yendo las cabras al monte, ¿no? Y va Natán y le dice, oye David, mira, pues mira, no quiero parecer así como que muy legalista, pero te voy a contar una historia que pasó en otro reino, en otra iglesia. Aquí no, mira, fíjate que habían 2 hombres, uno era rico, uno era pobre. El hombre rico poseía grandes cantidades de ovejas y ganado a lo bestia, ¿no? Así brutal. Dice, el pobre nada más tenía una oveja, y esa pequeña oveja él la quería, la cuidaba, la sentaba a comer con los niños en la mesa, le daba del mismo plato, le daban la misma leche, y la oveja era feliz con ellos y ellos con la oveja. Pero un día, el hombre rico, David, ¿qué crees? Le llega una visita. Y este hombre rico, en lugar de agarrar y ir por las ovejas que él tenía, pues se le hizo fácil ir y buscarla del hombre pobre, el que nada más tenía una. Entonces agarra, la mata y le hace un gran banquete a su invitado. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, David? ¿Qué te parece? ¿Y qué creen que dice David? No, se enojó, vaya. Él agarra y dice, mira, tan cierto como que Dios vive, que cualquier cosa que haga, que cualquier persona que haga algo semejante merece la muerte. Y debe de repararle el daño, le debe regresar a ese pobre hombre 4 ovejas más, y no tuvo compasión de él, ¿no? Pero David no tenía idea de que se había extraviado como muchos hoy en día. Pensamos que llevamos bien nuestras vidas. Pensamos que venir el domingo, pues orar, pues a veces hasta servir un ratito, bueno, ya leímos la palabra, así la llevamos bien. Así vamos bien, así vamos camino al cielo. Ay, no, ya más no, porque pues, vamos a ser muy legalistas, y yo no me quiero convertir en un fanático religioso, ¿no? Pero con esa actitud le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué? Yo tengo otra vida.
Yo soy cristiano de closet, nada más los domingos voy y que nadie me vea, que mis amigos no sepan que soy cristiano. Ay, no, ¿cómo voy a publicar algo en mis redes sociales? ¿No? Así estaba David, ya estaba cegado. Entonces, Natán, pues bueno, dice, pues me voy a echar un volado, a lo mejor me mata, ¿no? Pues es el rey. Entonces le dice, tú eres ese hombre. Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no te hubiera sido suficiente, te hubiera dado más, mucho más. Porque entonces, con tu acción, David, o pónganle el nombre de usted, estás haciendo un acto horrible, estás despreciando al Señor, pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Y no tenemos que ser el rey David para saber que el Señor esta tarde de igual manera nos confronta. Porque yo sé, es más, sin saberlo me atrevo a adivinar que el Señor ha tenido misericordia con cada uno de ustedes. Les ha perdonado la vida, les ha restaurado la salud, les ha sacado de lodo, de la miseria. Las finanzas, el Señor las ha restaurado. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué le estás diciendo al Señor? Ay, me dejo llevar por las tentaciones. Ya caí otra vez. Aquí está tu mejor guerrero, ¿no? Parece broma, parece chiste, hermanos, pero de igual manera como lo hizo David, despreciamos al Señor. Nos entregamos a nuestras pasiones, nos entregamos al pecado. Es por eso que hay que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, para tener un arrepentimiento que sea genuino. ¿Qué pasa si hoy te mueres? ¿A dónde va a ir tu alma? ¿Qué pasa si viene Cristo en este momento? A David le fue mal. Dice la Escritura que el profeta le profetizó Natán, le dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Y aquí viene algo, hermanos. Esto es un punto muy importante, porque en ocasiones nosotros creemos que no nos ven, que lo que hacemos lo hacemos en privado. ¿Quién se va a enterar? Nadie, ¿verdad? Bueno, dice el Señor, lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Dice otra versión que se iba a escuchar por las azoteas. Y a diferencia de los tiempos de David, hermanos, hoy en día tenemos a Jesucristo. Él ha venido a darnos esa victoria sobre el pecado y sobre la tentación. Pero no es una justificación para seguir viviendo en eso. Tenemos que entender que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce tus debilidades, mis debilidades, y nos ofrece su fuerza, su gracia. Jesús es el sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros ante el trono de Dios. Podemos acercarnos confiadamente, podemos recibir misericordia, hallar gracia en el momento que la necesitemos. Es más, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un centinela, hermanos, vigila en todo momento, no puede distraerse. Vigila todas las áreas, no nada más las que nos conviene, todas. Y
Por eso en Mateo 26:41 nuevamente, se velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entiende que tu carne es débil. Debes de estar orando, estar al pendiente de tu santidad. Eso va a ser esencial, hermanos, para mantenerte firme en la fe, para que puedas resistir las tentaciones del enemigo que se van a presentar en tu vida. No vamos a especular que no van a llegar a nosotros, porque el enemigo quiere verte caer y sabe cómo lo puede hacer. Si tú no te mantienes orando, no te mantienes buscando del Señor, lo más probable es que caigas. Y por eso no es una recomendación la que te hago, la que hace la Escritura, la que veniste a escuchar hoy, no es, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que lo hagas, o como si fuera un de estos coach living que te dice, un life coach que te dice, no, pues mira, así lo debes de hacer. No, eso no es una recomendación, es una instrucción que deja el Señor. Velar y orar, porque eso va a ser tu escudo, va a ser lo que te dé la fortaleza. Es de esa manera que te vas a mantener con el espíritu dispuesto y la carne sometida a la voluntad de Dios. La victoria ya te la dio Cristo. Hoy es el día en el que debes de comenzar a vivir esa victoria. No hay más excusas que puedas poner, no hay nada válido que tú puedas decir. No hay un para después. El tiempo de actuar es hoy. El tiempo de resistir a la tentación es hoy. El tiempo de vencer esas tentaciones debe de ser hoy. Porque si tú crees y confiesas que Cristo te ha hecho libre, entonces las cadenas del pecado ya no te atan más. Así como lo cantamos antes de iniciar la predicación. Yo les digo que los cristianos somos muy mentirosos. Cuando cantamos, decimos muchas cosas que no cumplimos. Cantamos de dientes para afuera, pero si realmente examinamos la letra de muchas alabanzas, nos podemos dar cuenta que cuando tú le dices que sí al Señor, no hay más cadenas de tentación que te lleven a pecar. Dices, sí, Dios me hizo libre de las cadenas del pecado, pero tú realmente en tu mente estás libre de la tentación. ¿Realmente estás preparado para dejar de pecar? Para dejar de caer en cada momento en esas tentaciones que te avienta el enemigo. Si es así, pues Cristo ya te hizo libre, ya te libró de ese camino que te llevaba al infierno. Levántense, hermanos, y quiero que le diga a su hermano de junto, pero con energía, hermanos, los veo medio apagados. Levántense y dile a tu hermano de junto, hermano, tú eres un guerrero de Dios. Tienes que tomar el lugar que te corresponde en la batalla. Porque, hermanos, somos más que vencedores. Todas las cosas son posibles. Él ya nos dio esas armas espirituales. No podemos dejarnos caer, porque la consecuencia de eso ya lo vimos. Es la muerte. Es que nuestra vida espiritual se apague. Y de ahí vienen todos los problemas.